Qué bendición, Señor, saber que tu corazón tiene amor para nosotros, que tu Espíritu Santo dictó esta palabra que ahora abrimos con reverencia. Necesitados de ella, confesamos que necesitamos tu palabra cada día, que no nos basta el haberla leído ayer, sino que hoy necesitamos nuevamente tu dirección, tu guianza, la unción que de tu Espíritu viene para poder caminar cada día. Confesamos que sin ti nada podemos hacer, confesamos que no hay Dios tan grande como tú y que queremos con gratitud de corazón decirte que estamos gozosos porque nos das paz en el corazón, porque bendices nuestra casa, nuestra familia, nuestros hogares. Cada día es un día nuevo en el cual nosotros estaremos siempre dándote la honra y la gloria, porque nadie más la merece que tú. Bendito seas, Señor. Aleluya. Antes de abrir su Biblia, ¿cuál es el salmo más grande en la Escritura? Usted lo sabe, el 119. Pero ahora dígame, ¿cuántos versículos tiene el Salmo 119? No abra la Biblia. Es muy fácil, mire, es un salmo que está dividido en 22 estrofas. Cada una corresponde a las 22 letras del alfabeto hebreo. Y cada estrofa tiene 8 versículos exactos. Así que 22 por 8, 176 versículos. Es un salmo muy grande realmente. Por eso hoy solamente vamos a mirar un solo verso, el verso 5. Abra conmigo Salmos 119, el verso 5. Este versículo está encerrado entre signos de admiración y es una frase que debe convertirse para cada uno de nosotros en una oración. Sería muy interesante que durante el año estemos diciendo esta oración cada día para recordarnos lo que tenemos que hacer como responsabilidad. A ver, dígalo conmigo. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Otra vez? Conociendo nuestra propia naturaleza, ¿verdad que retrata esto perfectamente nuestra condición humana? Piense por un momento. Los estatutos de Dios enfrente a nuestros caminos humanos. Yo cuando considero esto digo, qué aprieto. La grandeza de Dios frente a nuestra pequeñez. La sabiduría de Dios frente a nuestra necedad. Una de dos, o el hombre es muy atrevido, o Dios es amor. Lo segundo, ¿verdad? Porque si vemos el mundo en este tiempo, no necesitamos ninguna sabiduría para advertir que el mundo camina por sus propios caminos, pero no por los de Dios. Y hoy tenemos que hacernos una pregunta sencillita. ¿Cómo son mis caminos? Porque los caminos del mundo ya lo sabemos. Son pervertidos, son duros, son difíciles, pero ¿qué con mis caminos? La reflexión bíblica nos debe llevar a confrontar en nosotros lo que Dios quiere. ¿Cómo son mis caminos? ¿Son ordenados? Es una pregunta que se contesta muy rápido. Dígame, ¿son ordenados nuestros caminos? Pues la realidad es que están tratando de ordenarse. ¿Por qué no son del todo ordenados? Porque no guardamos los estatutos de Dios. Esta es una realidad. En cuanto un individuo, cualquiera que sea su caminar, comienza a guardar los estatutos de Dios, ¿sabe qué ocurre? Se ordenan sus caminos. Acuérdese cuando usted estaba de aquel lado, en el lado del pecado. Usted dijo un día, yo creo que ya no puedo continuar así, debo cambiar. Y en el momento que usted decidió guardar los estatutos de Dios, empezar a ver lo que la Biblia establece, en ese momento se empezaron a ordenar sus caminos. Dejó un vicio, dejó un mal hábito, dejó alguna costumbre que no era conveniente y comenzó a ordenarse. Porque cuando entramos al camino de Dios, los caminos torcidos se enderezan. Pero el mundo prefiere los caminos ásperos. Son caminos difíciles. Algunos no pudieron venir quizás hoy a esta reunión porque sus caminos no eran muy ordenados.
Quizás algunos no pudieron levantarse el día de hoy porque sus caminos no estaban enderezados. El mundo prefiere esos caminos difíciles que las alfombras de Dios. Usted puede ver cómo está el mundo convulsionado. Sin ir más lejos, quedémonos solamente en México, no miremos hacia el mundo. Quedémonos solamente con nuestro mundo, que es este México nuestro. Son mayoría en este país los que sufren de angustia, de escasez, de hambre. Son mayoría todavía los que no alcanzan paz en su corazón. A veces yo veo a la gente soñando con felicidad, con bienestar, con prosperidad. Y la gente necia soñando la prosperidad juega a la lotería. Imagínense qué desgracia. Y lo único que alcanzan son migajas porque ni reintegro siquiera. Si a alguno se les acerca y les dice, oye, ¿quieres conocer un mejor camino que el que estás llevando? La gente inmediatamente saca las uñas y dice, no, ¿me quieres cambiar de religión? No, mira, eso no es importante. Quiero mostrarte que hay un camino diferente, que tú estás llevando un camino que tú crees que es el adecuado, pero ¿por qué no revisas? Necesitas ver los caminos de Dios. ¿Quieres que te explique? No, no quiero que me digas nada. Y se cierran y se mueren en sus propios caminos, pero no son capaces de aceptar conocer los caminos de Dios. Y muchos, pero muchos, sinceramente engañados, no son capaces de entender estos caminos. A veces ellos piensan que van por muy buenos caminos, pero uno se da cuenta. En cuanto uno ve el camino bíblico y mira el camino del mundo, uno ve los baches en que todo el mundo cae, pero la gente no quiere entender. Algunos van por el atajo creyendo que van por el camino. ¿Cuál es la diferencia entre los caminos de Dios y los caminos del hombre? Isaías capítulo 55, los versos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando uno viaja, por ejemplo, cuando usted viaja en avión, no sé si alguna vez subió en avión, y le toca la ventana y usted mira hacia abajo, cuando el avión se ha levantado lo suficiente, las carreteras son unos hilitos verdaderamente, unas cosas diminutas que apenas si se ven, son líneas solamente, y los autos son todavía más pequeños. A veces apenas si se ven los carritos por las líneas de las carreteras, y las personas ni se alcanzan a ver, ya no se miran. Y es cuando uno comprende cómo Dios mira. Ahora, si usted vuela en un vuelo continental que brinca el océano, estos aviones suben tan alto, kilómetros de altura, que usted se asoma, no ve nada, nada. Y usted dice, ¿dónde quedó la tierra? ¿Quién sabe dónde quedó? A mí siempre me ha parecido un milagro el que los aviones vuelen y vayan de un lado a otro y nunca pierdan el rumbo. Y abajo no se mira nada. Yo recuerdo una vez volando hacia Corea, pasamos por el Polo Norte. Usted miraba hacia abajo y se veía blanco todo, no había vida, nada, ni un árbol, blanco, nieve. Y el avión voló varias horas y siempre que usted se asomaba, blanco, blanco, no había nada. Y uno decía, ¿y dónde está el hombre? ¿Dónde está ese ser insignificante que pelea y que lucha y que demanda gloria y fama y poder y que peca? ¿Y dónde está? Y es cuando uno comprende cómo Dios mira. Porque nosotros nos elevamos en un avión unos cuantos metros arriba solamente, pero Dios, que mira el universo entero, debe darle pena ese hombre que no sabe entender los caminos de Dios. Y si el hombre ha venido a esta tierra y Dios le ha puesto en este lugar, es para que conozca sus caminos. Es el único objeto para el cual nosotros estamos en esta tierra. No es para que alcancemos riqueza, ni fama, ni gloria. Es para que entendamos los caminos de Dios. Y Dios nos da 70, 80 años para que los entendamos, y algunos mueren sin entender estos caminos. ¿Cómo poder entonces conjuntar los caminos de Dios con los nuestros? O por lo menos
poner nuestros caminos paralelos a los caminos de Dios? Pues la verdad es que según lo que dice Isaías, no se puede. No se puede por nosotros mismos, sería imposible. Dice Dios, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, pero mi pueblo no entiende, no tiene conocimiento. Y en otro lugar dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no me conoce. Es increíble cómo las aves pueden cruzar de un continente a otro sin perder el rumbo. Conocen muy bien los caminos. Y el hombre, que no tiene que hacer un trabajo tan grande como de esas aves, no conoce, no quiere conocer los caminos de Dios. Es increíble que el mundo incrédulo se conduce peor que los animales, y no porque quiera, sino por falta de entender o de querer conocer los caminos de Dios. Y surge la pregunta, ¿podremos un día alcanzar esos caminos de Dios? Solamente hay una forma. Aquí la mayoría de nosotros lo sabe porque tenemos años de estar llegando a este lugar para conocer estos caminos, pero vamos a dejar que se enteren los que no lo saben. Juan 14:6. Esta es la forma de entrar al camino de Dios, de conocer los caminos de Dios. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es la parte del Evangelio en que se nos revela la única forma de alcanzar los caminos de Dios. No hay otra forma. Podrá haber muchas religiones, muchas doctrinas, muchas filosofías, muchas iglesias diferentes, pero forma de alcanzar el reino de Dios solamente hay una sola, Jesucristo, nada más. El único camino. No hay siquiera 2 o 3 o 4 caminos, solamente hay uno solo, Jesucristo. Cuando cualquier ser humano conoce a Jesucristo, los empedrados se convierten en carreteras, los atajos se convierten en avenidas y bulevares, y los callejones se convierten en amplias calzadas. ¿Hay aquí alguno que dé fe de esto? El Señor Jesús es quien conecta las veredas del hombre con las autopistas de Dios. Jesús es el puente que nos conecta con los caminos de Dios. Cuando uno anda en valle de oscuridad, en sombras de muerte, en camino oscuro, llegamos a Jesucristo y se hace la luz. De pronto, sobre los caminos vecinales, aparecen los pasos a desnivel y los grandes freeways del cielo. Empezamos a mirar de otra manera. Claro que uno tiene que hacer renuncias, y esto duele. A veces no queremos dejar nuestros antiguos caminos. A veces nuestros caminos tienen hoyos, tienen piedras, y no se puede caminar, pero a veces muchos prefieren quedarse ahí. Pero cuando queremos conectarnos, hay solamente un camino, Jesucristo. Ninguno que crea en Él se perderá, sino que tendrá vida eterna. Y uno se pregunta, ¿cómo es que Él puede ordenar nuestros caminos tan torcidos? Porque si usted se recuerda, qué mal andábamos antes de llegar al Señor. ¿Cómo es que el Señor puede ordenar todo esto? Pues muy sencillo, mire, en la medida en que nosotros guardamos sus estatutos, Jesús va ordenando nuestros caminos. Aquí mismo en este grupo habrá muchos ejemplos de fumadores, borrachos, adúlteros, drogadictos, viciosos, pecadores, que se decidieron a guardar los mandamientos de Dios. ¿Y verdad que se ordenó el camino? A ver cuántos. Hasta los que no levantaron la mano, también. Gracias a Dios, mire, la palabra del Señor no falla. Fallamos nosotros, pero Dios no falla. Jesucristo encerró en 2 todos los estatutos, porque a veces decimos, no, es que la Biblia es muy difícil. Yo he encontrado personas que me dicen, mira, yo no me hago cristiano porque tengo que renunciar a muchas cosas. Digo, mira, lo que tienes que hacer es diferente de renunciar. A veces la gente siente que dejar el pecado es muy difícil, pero es que no ha entendido cuáles son los estatutos de Dios. Y aun cuando la semana pasada revisamos esto, lo vamos a volver a revisar. Porque esos estatutos, decretos, ordenanzas, leyes y mandamientos no son tan difíciles como la mayoría de la gente piensa.
A veces muchos creen que por venir a una iglesia cristiana uno tiene que hacer heroicidades, y realmente no. Son dos cosas las que Dios nos pide. Mateo capítulo 22, verso 37. Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto quiere decir que toda la Biblia se vive no teniendo que renunciar a muchas cosas, sino amando a Dios y amando al prójimo. Uno lo mira de diferente forma. Uno mira que tiene que renunciar a su naturaleza pecaminosa, pero lo que tiene que hacer es amar a Dios, que es muy diferente. Si se mirara de este modo, sería más fácil, porque quien ama a Dios primero y ama al prójimo después, no puede pecar. Imposible. Es imposible pecar de esa manera. Pero nosotros miramos una renuncia en lugar de mirar, dar una respuesta al amor por excelencia, al que nos amó y al que nos redimió. Usted hace lo que dice estos versos del 37 al 40 y puede vivir como quiera. Puede hacer lo que usted desee. Usted observa esos dos mandamientos y obedece toda la Biblia. Para los que tienen mucho tiempo viniendo a este grupo cristiano, dice: ay hermano, pues tú cada semana repites lo mismo. Es una idea demasiado nueva. ¿Por qué no vas y se lo dices a las personas que recién vienen a Calacuaya? Bueno, mire, uno tiene que volver a leerlo. Quizás todos los días. ¿Sabe por qué? Porque habría que preguntarse si ya lo estamos viviendo. Nada más eso. Si usted dice: yo ya estoy viviendo esas dos cosas, y ya no se lo tengo que decir. Pero mientras no estemos totalmente seguros de estarlo viviendo, será preciso volver a decirlo y volver a recordarlo cada día. En Israel hay una costumbre muy interesante. Cada puerta, todas las puertas de la casa, de las oficinas, de las calles, de los templos, de cualquier lugar, de las sinagogas, tienen en el marco de la puerta un pequeño trozo de madera o de cualquier material que guarda dentro esto que acabamos de leer. Para ellos está tomado del libro del Deuteronomio, capítulos 6 y 11, que es la misma idea. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este trozo de la Escritura lo escriben a mano y lo meten dentro de ese pequeño trozo de material que se pega junto a las puertas. Ellos le llaman la mezuzá. Y todas las puertas tienen esto. De tal manera que cuando un habitante en Israel entra en cualquier puerta y mira esto, lo toca y se acuerda. Tiene que amar a Dios, tiene que amar a Dios, tiene que amar a Dios. Constantemente. Y de este modo ellos están recordando siempre la necesidad de observar los estatutos, los mandamientos, los decretos, las leyes, todo el Antiguo Testamento y para nosotros todo el Nuevo Testamento en esa sola idea, guardar el amar a Dios y el amar al prójimo. ¿Verdad que no lo vivimos todavía del todo? Por eso hay que volver a oírlo, y hay que volver a leerlo, y hay que volver a recordarlo, y hay que vivirlo. Señor, ojalá fuesen ordenados nuestros caminos para guardar tus estatutos. Y digo todo esto porque algunos piensan que Dios tiene una varita mágica. Y a veces uno llega a Cristo y piensa que todavía Dios tiene la misma varita. Que en el momento en que aceptamos a Jesucristo, Dios hace ¡pling! Y nos toca así con la varita en la cabeza. Y salen estrellitas, y nos salen alitas, y nos sale aureola, y sale así escarcha dorada con diamantina. No, mire, no, eso, Dios no es tan cursi. La salvación, el milagro de la salvación se opera, por supuesto que sí, pero yo tengo que arrepentirme. Esta es la condición, pero yo tengo que arrepentirme. Yo tengo que poner eso delante de Dios. Tengo que abandonar mi pecado. Esa es una decisión fundamental. Si una persona se acerca y recibe a Jesucristo y no decidió abandonar el pecado, no recibió a Jesucristo, aunque haga la oración, aunque diga yo te acepto y ven a mi vida y todo, si su corazón no está dispuesto a abandonar el pecado, es decir,
al momento crucial del arrepentimiento, a la decisión definitiva de abandonar el pecado, no se opera ese milagro. Tengo que abandonar el pecado. En ese momento, cuando la decisión es sí, decido, ya no puedo con esta vida que tengo, la tengo que cambiar, voy a cambiar y lo decido y me arrepiento y con sinceridad, algunos hasta derraman lágrimas en ese momento, tanta necedad acumulada, en ese momento se opera el milagro de la redención. Porque estamos decidiendo ordenar nuestros caminos y en ese momento la decisión es: voy a guardar tus estatutos, Señor. Y es cuando encontramos el camino único, Jesús. Nuestra fe en Jesucristo opera nuestra salvación y nos conecta con los caminos de Dios. En ese momento abandonamos todo lo que es terrestre, como si despegáramos de la tierra y empezáramos a entrar en los caminos eternos. ¿Cómo es que se opera este cambio en nosotros? Miremos nuevamente el Evangelio, Juan capítulo 8, el verso 34. Jesús dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mire, le digo esto porque así es nuestra vida antes de llegar a la fe. Somos esclavos del pecado. Usted ve toda la gente que está en pecado, se gasta la vida, su fortuna, su salud, todo se lo gasta en el pecado. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado. Miren lo que dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro 2, el verso 19. Voy a leer la segunda parte del versículo. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si usted se da cuenta, es la misma idea. Lo más interesante es que el mismo principio que opera para el pecado, opera para la gracia. Romanos capítulo 6, el verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si usted advierte, la actitud clave para ambas situaciones, sea para el pecado, sea para la gracia, es una sola: obediencia. Esta palabra es clave para poder entenderlo. El pecador obedece al pecado. La televisión le ordena y él obedece. El mundo le ordena y el pecador obedece. ¿Por qué? Porque su obediencia es al pecado, a su concupiscencia. Hay veces que el hombre no quiere hacer lo que quiere y lo hace. No quiere hacer lo que no quiere hacer y lo hace. Obedece al pecado. Y esto es algo muy serio, porque cuando alguien obedece al pecado, muere. Pero si obedecemos a Cristo, vivimos. Esta es la diferencia. Por supuesto que no nos es fácil comprender esto, porque no fuimos enseñados de niños. Actualmente a los niños aquí se les enseñan estas cosas desde la cuna, pero nosotros no fuimos enseñados. Ahora le quiero mostrar el proceso. Apocalipsis capítulo 3, el verso 20. Otra vez está hablando Jesús. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús estuvo a la puerta, llamando. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno, Jesucristo, el único camino, siempre está a la puerta del hombre, siempre. ¿Cuál puerta? Su corazón. Cuando el hombre abre su corazón, Jesús entra en la vida del hombre. Pero el corazón tiene que abrirse. Si el corazón está endurecido por el pecado, no se abre. Pero el corazón se abre y Jesús entra. ¿Cómo podemos abrir nuestro corazón a Jesús? Solamente hay una forma: por la fe. No hay otra forma, la fe. ¿Cómo podremos hacernos de esa fe? Por la palabra. Por eso nos exponemos siempre a la palabra, para que la fe rompa las ligaduras, la dureza del corazón. Oyendo la palabra de Dios, se abre nuestra fe. Y si el corazón se abre, entra Jesús. Y si Jesús viene a nuestra vida, nos hace recorrer los caminos de Dios. Quisiera explicar esto un poco más. Jeremías capítulo 31, el verso 33. Dice Dios: este es el pacto que haré con la casa de Israel
después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Quisiera que advirtiera usted ahí, en medio de la frase, cuando dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Esto es lo que quiero explicarle. Cuando nosotros leemos o estudiamos la Biblia, con nuestros ojos ponemos la vista en la palabra de Dios, y al poner la vista en la palabra de Dios, esa palabra va a nuestra mente. Pero fijarse en el efecto espiritual. Nuestro ojo lee las letras, nuestra mente comprende la lectura porque entendemos el idioma, pero Dios escribe lo que estamos leyendo en nuestro corazón. Esto es una cosa muy especial que solamente ocurre con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque quien recibe esta palabra de Dios es nuestro espíritu, no nuestra mente, no nuestra carne. Esa tercera entidad del hombre, que es el espíritu, es la que recibe la palabra de Dios. Usted lee cualquier otro libro y quien lo recibe es el alma. Lo que usted lee de cualquier otra cosa, el alma lo percibe, lo comprende, pero no lo escribe en el corazón. En cambio, Dios escribe en nuestro corazón sus palabras. Y en ese momento puede operar nuestra fe en Jesús. Podemos comenzar a obedecer, o sea, guardar los estatutos bíblicos. Yo he tenido testimonios de fumadores, borrachos, pecadores de cualquier tipo, que me dicen, hermano, en cuanto recibí a Jesús, yo dejé por completo mi vicio. ¿Por qué es esto? Yo durante mucho tiempo traté de dejarlo, hice tal o cual cosa, y el método y el sistema, y no me funcionó. Digo, muy sencillo, porque ahora la ley fue escrita en tu corazón. Es Jesús el que te conectó con el camino de Dios. Es un efecto espiritual en el momento en que nosotros decidimos obedecer. Es una decisión, primeramente de la cabeza, pero más que de la cabeza, del corazón. Voy a obedecer, es una decisión fundamental, y en ese instante se ordenan nuestros caminos y entramos a ser pueblo de Dios, hijos de Dios. Como puede advertirse, esto sucede dentro del hombre, no sucede fuera, dentro del hombre. Opera en el corazón del hombre. De esto podemos deducir una idea fundamental. Los caminos del hombre son los de afuera, los caminos de Dios son internos. Todos los caminos que el hombre y el mundo tiene son externos, los caminos de Dios son internos. Por eso Dios dice por boca de Isaías, mis caminos no son vuestros caminos. Y por eso no podemos llegar a Dios ni por doctrina, ni por filosofía, ni por religión, ni por obras, ni por teología, ni por nada. Todo eso es externo. Llegamos por Cristo, llegamos por su palabra. ¿A dónde llega Cristo? A donde llega su palabra, a nuestro ser interior, a nuestro ser interior. Vamos a Romanos capítulo 7, el verso 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Esto nos descubre que hay hombre exterior y hombre interior. El hombre exterior se deleita con el mundo, con los caminos del mundo y de afuera. Pero el hombre interior se deleita en la ley de Dios. A veces usted habrá notado que usted tiene un deseo espiritual muy fuerte de las cosas de Dios. Ese es el hombre interior. Y a veces habrá notado que tiene ganas de ir al mundo y hacer cosas que ya no debe hacer. Ese es el hombre exterior. Nuestro ser interior es algo muy importante para Dios. Es el apóstol Pablo el que nos revela el verdadero significado de esa entidad, que la Biblia señala como el corazón del hombre, que en realidad es el hombre interior, el espíritu. Porque si nosotros miramos el corazón del hombre, la víscera cardíaca, lo que hace funcionar nuestra corriente sanguínea, eso en la carne es el hombre exterior. En el hombre interior, el corazón lo representa el espíritu. Siempre que se habla del corazón del hombre, no estamos refiriendo a este corazón que tenemos, sino referimos al espíritu del hombre. Porque mire, el corazón deja un día de latir y el cuerpo se muere y no podemos estar más en esta vida. Pero el hombre interior nunca muere, es eterno. 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes,
aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Mire, nuestro cuerpo exterior se va desgastando. Usted tiene en este año un año menos. Su cuerpo ya se desgastó otro año. Y conforme vamos caminando, este cuerpo se va desgastando. Llegamos al tiempo de los nuncas. Hay un momento que usted dice, oye, a mí nunca me sucedía esto. Y a mí nunca me pasaba esto. Ya llegó a los nuncas. ¿Por qué? Porque se va desgastando. Es el hombre exterior que tiene que morir. Pero hay un hombre interior. Dice Pablo que ese hombre interior se renueva de día en día. Nada más que esto es una disciplina. Si usted no renueva el hombre interior, a lo mejor ese hombre interior también se le va desgastando. Ay, hermanos, que vivir en este mundo es un desgaste. Sí, es un desgaste. Pero para eso tenemos el hombre interior. Ahora mire cómo se fortalece el hombre interior, porque nosotros necesitamos, así como para el hombre exterior usted necesita comer y dormir y darse regalos para el cuerpo, el hombre interior tiene que fortalecerse. Vamos a mirar cómo se fortalece ese hombre interior y para qué sirve que lo vayamos desarrollando en nosotros. Efesios capítulo 3, versos del 14 al 16. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por quién? Por su Espíritu. Fíjese cómo el Espíritu Santo fortalece con poder nuestro hombre interior. Por eso es importante para nosotros el Espíritu Santo. El recibir el bautismo en el Espíritu Santo es importante porque fortalece con poder el hombre interior. ¿Para qué? Verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Aquí están los caminos de Dios. Mire qué sencillo. La anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo espero haber sido claro. Si no he sido claro, por favor, estudie esto de la Escritura allá en casa. Cuando el rey David se da cuenta de su situación, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto lo explica muy bien. El rey David sabía estas cosas, aunque no tenía el Nuevo Testamento. Él no estaba diciendo, mira, mi corazón ya no quiere funcionar la sangre en mi circulación del cuerpo. No, crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Y a qué se está refiriendo? A su hombre interior. Lo que David estaba pidiendo a Dios era poder tener una renovación espiritual interior, abrir la puerta del corazón, limpiar las actitudes internas, apartarse del pecado. En otra palabra, lo que pedía David era poder ensanchar su corazón. Cuando estamos en el pecado, nuestro espíritu es tan reducido, nuestro corazón está tan apretado que necesitamos ensancharlo. ¿Para qué? Para poder guardar los estatutos de Dios y entrar con ello en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En el Salmo 119, ponga su vista en el verso 32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Y todo lo que el salmista está expresando, ensanchar el corazón. ¿Para qué? Para poder correr por los caminos de Dios. Salmo 119, verso 45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Esta es la reflexión. Yo no sé en qué paso del proceso está usted, pero aquí seguramente hay 3 grupos. Primero, puede ser que algunos ya estén en conocimiento de los estatutos de Dios, pero no están obedeciendo del todo. Este es un buen momento para descubrir aquellas pequeñas o grandes cosas en las cuales todavía no obedecemos. Somos cristianos, somos salvos, estamos bautizados, tenemos la plenitud del Espíritu, pero no nos hemos decidido a obedecer en esas cosas pequeñas en las cuales todavía no
estamos obedeciendo. Ese es un grupo. Otro grupo. Puede ser que unos ya conozcan los caminos de Dios, pero todavía no los quieran recorrer porque no guardan sus estatutos. Conozca la Escritura, mire, hay un calendario de lectura bíblica. Este es el tiempo en que usted puede decidir conocer los estatutos de Dios. Propóngase leer la Biblia completa en el año. Está usted muy a tiempo de tomar la decisión, pero una decisión de terminar, porque ¿cuántos dijeron 1 de enero voy a leerla y no la leyeron? ¿Verdad que sí? Tomamos una decisión que no fue muy firme. Necesitamos tomar una decisión definitiva, porque ya conocemos los caminos de Dios, pero no nos hemos decidido a recorrerlos porque nos falta conocer los estatutos. Recorra durante todo el año esos caminos de Dios. Todos los días recorra un trocito. No tiene que caminar 20,000 kilómetros diarios. Un trocito cada día. Ahí está el calendario que le va marcando cómo hacer ese recorrido. Ese es el segundo grupo. Y el tercer grupo, puede ser que otros apenas hoy por este mensaje hayan sentido cómo Jesús está llamando a su puerta. Porque Jesús está aquí llamando a la puerta. A ese corazón endurecido, a ese hombre interior. Y yo no sé si usted quiera dejar pasar este año y diga, no, pues mejor el año que viene. Y no se decida a entrar en estos caminos. Hermanos, ese hombre interior, mientras no lo fortalecemos y no lo movemos, ese hombre interior no se mueve. Necesitamos fortalecernos por el Espíritu Santo, para que por su Espíritu nos haga sentir que el mensaje de hoy no es un mensaje que hemos oído 40 veces antes, sino que lo tenemos que oír, cualquiera que sea el grupo en el que estamos, para empezar a empujar hacia adelante.